Un cuento de hadas, las cálidas pelusas. Érase una vez, hace muchos años, un lugar donde vivían dos personas muy felices llamadas Tim y Maggie, que tenían dos niños, John y Lucy. Para entender su felicidad, tienes que comprender cómo eran las cosas en aquellos días. Verás, en aquellos días a todo el mundo se le daba en su nacimiento una pequeña y suave pelusa en una bolsa. Una vez que la persona metía la mano en esa bolsa, sacaba una cálida pelusa. Las cálidas pelusas estaban muy codiciadas porque siempre que a alguien se le daba una cálida pelusa, hacía que se sintiera completamente cálido. La gente que no conseguía las cálidas pelusas regularmente tenía el peligro de padecer un dolor en la espalda que le causaba una gran enfermedad y la muerte. En aquellos días era muy fácil conseguir las cálidas pelusas. Cuando alguien se sentía mal, podía acercarse a ti y decirte, me gustaría tener una cálida pelusa. Entonces metías la mano en tu bolsa y sacabas una pelusa del tamaño de la mano de un niño pequeño. Y tan pronto como la pelusa veía la luz del día, sonreía y se abría en una pelusa cálida. Después le aplicabas en el hombro, la cabeza o el rezago de la persona y se fundían en su piel haciendo que se sintiese completamente bien. La gente siempre estaba pidiéndose unos a otros la cálida pelusa, y ya que daban siempre libremente, se conseguían sin ningún problema. Había siempre de sobra para todos, y como consecuencia, todo el mundo era feliz y se sentía cálido y peluso la mayor parte del tiempo. Un día, una bruja mala se enfadó porque todos eran tan felices que nadie compraba pócimas y remedios. La bruja, que era muy lista y de un plan muy perverso, una hermosa mañana se acercó sigilosamente a Tim mientras Maggie estaba jugando con su hija y susurró a su oído. Observa esto, Tim. Mira todas las pelusas de Maggie que le está dando a Lucy. ¿Sabes? Si ella continúa así, con el tiempo las acabará y entonces no habrá ninguna para ti. Tim estaba atónito. Se volvió hacia la bruja y dijo, ¿quieres decirme que llegará el momento en que introduzcamos la mano y ya no tendremos más? Con esto la bruja salió volando sobre su escoba y riéndose a carcajadas. Tim tomó esto en consideración y empezó a notar que Maggie le daba cálidas pelusas a más gente. Finalmente, él estaba muy preocupado y trastornado porque le gustaban mucho las cálidas pelusas de Maggie y no quería renunciar a ellas. Ciertamente, no creía que fuese bueno para Maggie estar gastando todas las cálidas pelusas con los niños o con otras personas. Empezó a quejarse continuamente. Maggie seguía dando cálidas pelusas a la gente, pero como vio que Tim le molestaba, dejó de hacerlo y las reservó para él. Los niños observaron esto y pronto empezaron a tener la idea de que era malo dar las cálidas pelusas cada vez que se las pedían y se sentían mal. Llegaron a ser muy provocativos a la hora de dárselas. Observaron cuidadosamente a sus padres y cada vez que creían que estaban dando demasiadas pelusas a otros, empezaban también a oponerse. Los padres también empezaron a sentirse preocupados cada vez que daban demasiadas cálidas pelusas. Incluso
Aunque encontraban una cálida pelusa, cada vez metían menos y menos la mano y empezaron a ser más tacaños. Pronto, la gente empezó también a oponerse y empezaron a sentirse menos cálidos y menos pelusos. Comenzaron a encontrarse mal y de vez en cuando la gente moría por la falta de cálidas pelusas. Más y más gente fue con la bruja a comprar pócimas. Aunque las pócimas y los remedios no parecían efectivos, la situación estaba empezando a ser realmente muy seria. La bruja mala, que había estado observando todo esto, no quería que la gente muriese, así que ideó un nuevo plan. A cada uno se le daba una bolsa que era muy similar a la bolsa de la pelusa, excepto que ésta era fría, mientras que la bolsa de la pelusa era cálida. Dentro de la bolsa, la bruja había echado fríos espinos. Estos fríos espinos no hacían que la gente se sintiera cálida y pelusa, sino que les hacía sentirse fríos y espinosos, pero prevenían las espadas de la gente a la grave enfermedad. Así que, desde entonces, cada vez que alguien decía, quiero una pelusa, la gente estaba angustiada de agotar sus pelusas y decía, no puedo darte una cálida pelusa, pero ¿te gustaría un furino espino? A veces las personas se acercaban unas a otras pensando que podrían conseguir una cálida pelusa, pero uno u otro cambiaban la idea y ganaban dándole fríos espinos. Así que el resultado fue que mientras muy pocos se morían, mucha gente era infeliz y se sentía fría y espinosa. La situación llegó a complicarse mucho porque desde la llegada de la bruja había menos y menos cálidas pelusas. Así las cálidas pelusas que en días pasados habían sido libres como el aire llegaron a ser extremadamente valiosas. Esto hizo que la gente hiciese cualquier cosa para obtenerlas. Antes de que apareciera la bruja, la gente acostumbraba a juntarse en grupos de 3 o 4 o hasta 5 y no preocupándose demasiado por quién daban cálidas pelusas a los demás. Después de la llegada de la bruja, la gente empezó a separarse y a observar todas sus cálidas pelusas exclusivamente para sí. La gente que se olvidaba de sí misma y daba una cálida pelusa a alguien, inmediatamente se sentía culpable por esto, ya que pensaba que su cónyuge sentiría la falta de la cálida pelusa. La gente que no podía encontrar un compañero generoso tenía que comprar sus cálidas pelusas trabajando muchas horas para conseguir el dinero. Algunos, que habían llegado a ser populares, en algún modo conseguían muchas cálidas pelusas sin tener que pagarlas. Esta gente después vendía sus cálidas pelusas a las personas poco populares y que las necesitaban para sobrevivir. Otra cosa que sucedió fue que algunas personas cogían fríos espinos, los cubrían de blanco, los mullían y los pasaban como cálidas pelusas. Estas falsas cálidas pelusas realmente eran pelusas de plástico y causaban dificultades adicionales. Por ejemplo, dos personas conseguían juntar y cambiar libremente su pelusa de plástico. Lo que presumiblemente pasaba era que el hecho de sentirse mejor, pero en cambio llegaban a tener malos sentimientos. Entonces pensaban que le habían cambiado la cálida pelusa y estaban muy confusos, ya que nunca comprendieron que sus sentimientos fríos y espinosos realmente era el resultado del hecho de que se les había dado pelusa de plástico. Así la situación fue muy triste y todos ellos se estremecían por la llegada de la bruja, que hizo que la gente creyera que algún día, cuando menos lo esperaban,
meterían la mano en su bolsa de cálida pelusa y no encontrarían ninguna más. No mucho tiempo después, una joven de grandes caderas, nacida bajo el signo de Acuario, llegó a estas tierras desdichadas, parecida no dar importancia a la bruja mala, y no estaba preocupada de que se acabasen las cálidas pelusas. Ella las repartió libremente, incluso cuando no se las pedían. La llamaron la mujer cadera, y no les gustaba porque le daba a los niños la idea de que no tenía que preocuparse por que se les acabaran las cálidas pelusas. A los niños les gustaba mucho la joven porque se sentía muy bien a su lado y empezaron a repartir las cálidas pelusas cada vez que se encontraban así. Los adultos empezaron a preocuparse y decidieron aprobar una ley para proteger a los niños del agotamiento de su suministro de las cálidas pelusas. La ley consideraba delito criminal repartir las cálidas pelusas de un modo indiscriminado sin una autorización. Sin embargo, muchos niños no parecían preocuparse y a pesar de la ley continuaban dándose mutuamente cálidas pelusas siempre que se sentían así y cuando se las pedían, ya que había muchos niños, casi tantos adultos como empezó a considerarse que ellos pudieran seguir su propio camino. Ahora, si es difícil decir qué sucederá, ¿impondrán los adultos la ley y detendrán la temeridad de los niños? ¿Se unirán los adultos con la mujer cadera y con los niños, teniendo la oportunidad de que haya siempre tantas cálidas pelusas como se necesiten? ¿Recordarán los días en que sus hijos intentaban volver a los tiempos en que las cálidas pelusas eran abundantes, ya que la gente las regalaba libremente?